Sudoración enfermedad. Primero crió su feo cabeza en Inglaterra en el verano de 1485 y allí fueron por nuevos brotes en 1508, 1517, 1528 y 1551 antes de que desapareciera por completo en Inglaterra nunca para ser visto en el país de nuevo. Parece estar en una alta enfermedad contagiosa que diezmó pueblos alrededor de Inglaterra, a veces tomando miles de vidas, según Juan Caius, el médico inglés, escribiendo en 1552. Pueblos se consideraron afortunados si la mitad de la población sobrevivió. A todos aquellos estudios han sugerido desde entonces que era, ni de lejos tan letal como la plaga. Enfermedad de sudor causó shock y horror porque era una marca nueva enfermedad y mató rápidamente. Fue referido por muchos nombres diferentes, incluyendo el sudor del demandado o anglicano, o sudor inglés, el foda atascado galante, stop nave y sudoración sintigmaster, la enfermedad y el nuevo conocido. Aunque algunos expertos creen que fue llevado a Inglaterra por los franceses, mercenarios en el ejército de Henry Tudor en agosto de 1485. Los registros cívicos de York. Enfermedad registrada con los mismos síntomas. Cómo la enfermedad del sudor afecta a la ciudad. En junio de 1485, 2 meses antes de Henry, ejército aterrizó en Milford Haven, Gales. Allí tampoco hay registros de la enfermedad que afecta el ejército de Henry a todas las poblaciones galesas que tuvo contacto durante su marchar a través de Gales a Bosworth. Es registrado como llegar a Londres el día 19 de septiembre de 1485. El pueblo de Inglaterra ya estaban bien familiarizados con a las enfermedades. Les gusta jugar. La disentería, de la malaria y la fiebre tifoidea. La enfermedad del sudor era algo nuevo. También era distinguible de la influenza, la epidemia que afectó a Europa en 1510. Thomas, para el médico francés que vive en Londres, escribió un tratado sobre la enfermedad y en ella describió su principal síntomas, incluidos un gran sudor y enrojecimiento apestoso. La cara y el cuerpo son los primeros continuos. Fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar. John Cayo añadió dolor en la espalda del hombro y extremidades acompañadas de enrojecimiento o enrojecimiento, dolor en el hígado y estómago, es decir, dolor abdominal, dolor de cabeza y locura, pasión del corazón o cardíaca, palpitaciones y una pesadez maravillosa. Y un deseo de dormir. Cronista John Jardine grabó a la gente tirando sus ropas de cama y corriendo por el calles de Londres en busca de alivio de la fiebre. Lo que fue tan impactante enfermedad de sudor fue la velocidad que pudo matar gente por personas grabadas en ASD cayendo muerto mientras caminaba por la calle o jugando con sus niños. Vimos 2 sacerdotes de pie juntos y hablando juntos y vimos tanto de ellos mueren de repente. También en la próxima vemos a la esposa de un sastre y de repente murió otro joven hombre caminando por la calle, se cayó. De repente también otro caballero monta fuera de la ciudad, murieron también muchos otros. Lo que habríamos de ensayar hemos conocido que han muerto de repente, pero que de inmediato mató a algunos en abriendo sus ventanas, algunos jugando con sus hijos en su calle, muñecas, algunos en una hora, muchos en ella destruidos, y en el más largo de ti que alegremente cené le dio un doloroso sufrimiento, ya que los encontré, por lo que les tomó un poco en el sueño, algunos en vigilia, algunos en alegría, algunos incurren algo de ayuno y algunos engañan a algunos ocupados. Y algún cronista ocioso, Edward Hall, escribió una poco matando a algunas personas dentro de 2 a 3 horas. Este mal era tan cruel que mató a algunos dentro de 3 horas, algunos dentro de 2 horas. Un poco feliz cena y muerto en la cena durante la epidemia 1517 del embajador veneciano. Registró la enfermedad siendo fiel en 24 horas al máximo. Muchas personas se llevan en 4 o 5 horas. Parece que si la gente sobrevive las primeras 24 horas que ellos haría una recuperación completa, mientras que enfermedades como la plaga se alimentan del pobre. Registro muestra que la sudoración, la enfermedad afectó principalmente la parte superior. Clases particularmente joven rico. Los niños pequeños y los ancianos tendían a estar a salvo. Golpeó principalmente áreas rurales, pero Londres y las comunidades estudiantiles de Oxford y Cambridge y las comunidades monásticas fueron gravemente afectados. Un hombre, el inglés
El sudor venía del hecho de que, inicialmente solo afectaba a Inglaterra y a la población inglesa de Calais, no lo hizo extendido en Irlanda, Escocia o Gales, y cuando los extranjeros que residen en Inglaterra se vieron afectados lo consiguieron suavemente y recuperado. Las 5 epidemias golpearon Inglaterra en el verano o principios de otoño, con el pico suele ser en agosto y luego la enfermedad desaparece en septiembre. Es controversia sobre dónde y cuándo primera epidemia de enfermedad del sudor comenzó, pero un ciudadano de Londres informó que llegó al Capitolio el 27 de septiembre de 1485 y que pasó a matar a Thomas Hill, el señor alcalde, y luego su reemplazo Sir William Stoker, así como un número de ancianos y muchos plebeyos adoradores, de acuerdo con la crónica de que oído Lambert Fausti, que, abad de la isla Crofts, murió de la enfermedad. El 14 de octubre Thomas Fair SD ha registrado que 15,000 personas murieron en Londres solamente, pero se ha señalado que esto debe ser una exageración porque eso sería un tercio de la población de la ciudad en ese momento. El siguiente brote registrado de sudoración, la enfermedad, fue 23 años después, en 1508. Aunque algunos sugieren que puede causar la muerte del príncipe Arturo en 1502, y también hubo un brote de un desconocido enfermedad en Chester en 1507 que mató 91 personas en 3 días, solo 4 de a quienes eran mujeres. Thomas More escribió a el cardenal Wolsey en 1508 para dibujar su atención a las graves depredaciones de la enfermedad del sudor entre los jóvenes señores de Oxford y Cambridge, y hay registros de la muerte de la enfermedad. Miembros de la casa del señor tesorero en las oraciones públicas de julio, siendo dicho en Street de Paul en agosto, y los reyes sirvientes siendo golpeados por la enfermedad del señor Chamberlain y señor sello privado. Ambos sobrevivieron, pero el joven señor Greystock y el doctor Simeon Dean de la Capilla Real murió. El cronista Edward Hall registró el tercer brote de sudoración enfermedad en 1517, dijo: de repente vinieron a la enfermedad de la plaga llamado la enfermedad del sudor, que se convirtió todo su propósito. Esta enfermedad era tan cruel, en particular dentro de las 3 horas, algunos dentro de 2 horas, un poco de alegría en la cena y muertos en la cena. Muchos murieron en el Reyes, llamaron al señor Clinton, el señor Wilton grave, y muchas noches caballeros y los oficiales de esta plaga. Michael Masturno fue aplazado. El embajador veneciano escribió el día 6 de agosto de 1517 que muchos de la casa del rey es enfermo, y Emonio, su secretaria latina, murieron. Pocos extraños están muertos, pero un número inmenso de nativos venecianos. El embajador y su hijo bajaron con él, pero sacado a través del cardenal Wolsey también sufrió de un ataque y recaídas posteriores, pero fue capaz de luchar contra la enfermedad. 15 de la familia no tuvo tanta suerte. También se informó que los miembros de la corte real, incluida la reina, mayordomo Mr. Morgan y Matthew Jones del vestuario de los reyes, pereció. Fue también informó que 400 estudiantes murieron en Oxford, aunque no está claro si esto era de la plaga o de enfermedad del sudor. El siguiente brote de enfermedad del sudor fue en 1528. Esta vez la enfermedad se extendió a través del Canal de la Mancha, pero solo afectó a la avanzada inglesa de Calais, donde solo parece haber afectado a los ingleses. Le afectó la corte inglesa en Londres en mayo de 1528, causando la corte ser dividido y el rey y la reina huir de esta epidemia. Golpeó a los ingleses. Clero duro. Hubo un brote en un convento en Wilton en julio de 1528, brote en Lincolnshire que mató 4 sacerdotes y hermanos Tuley, y un brote de la Casa de la Carta en Londres, lo que causó muchas muertes. Cardenal, la casa de Wolsey fue afectada por la enfermedad, aunque el cardenal escapó infección, y sabemos por los informes del embajador francés Dubélé, que para el 18 de junio unos 2000 personas en Londres solos estaban afligidas y que esto se había elevado a 40.000 por la 30 de junio, aunque murieron 2000. Dubélé también escribió que 18 de los nacional del arzobispo de Canterbury, el personal, murió de la enfermedad en el mes de julio. El obispo de Londres informó que 13 de sus siervos habían caído con la enfermedad en el mismo día. Henry VIII logró evitar la enfermedad y su novia Anne Boleyn sobrevivió, pero William Compton, Francis Apunta y William Carey, todos miembros de la cámara privada de Kings, murieron.
y otros miembros prominentes de la corte incluyendo el marqués y la marquesa de Dorset, Sir Thomas Chan y Henry Norris. Sir John derribó a George Boleyn y Thomas Boleyn también bajó con la enfermedad, que sobrevivió el 30 de junio. Double grabó que todos menos uno de los reyes de la cámara privada habían bajado con la enfermedad de marzo. Enos de Exeter era luego registrado como ser tomado enfermo en el 9 de julio. Algunos registros sugieren que esta epidemia también se trasladó a Hamburgo a través de un barco inglés donde mató a 1000 la gente en menos de 24 horas. Entonces, extendido a lo largo del Báltico en Escandinavia y más al sur en Alemania y Austria. Un experto señala que en Viena, que estaba bajo asedio por los turcos en el tiempo, solo afectó al local personas. Los turcos se salvaron 23 años más tarde, en 1551, la enfermedad volvió a atacar. Esta es la epidemia que los famosos. El médico inglés John Caius grabó en su 1550 un libro o consejo contra la enfermedad comúnmente llamada el sudor o enfermedad del sudor. También fue la epidemia que se cobró la vida de la duquesa de Suffolk. Hijos Henry y Charles. Caius escribe sobre cómo la enfermedad comenzó a mediados de abril en Shrewsbury y que se extendió a Ludlow y las marchas galesas, Coventry, Oxford y luego al sur y suroeste, que afectaba a Londres desde el julio y luego se trasladó al este de Inglaterra y la norte donde comenzó a disminuir hasta finales de septiembre cuando por fin, muerto el Oxford, mató a 19 la gente en 6 días y en Oxford atacaron 16 solo una noche entre el 9 y 16 de julio. Grabó Cayo, 761 muertos y hasta el 30 de julio, 142 más habían muerto de corte prominente. Miembros que murieron incluyen Sir Thomas. Hablamos del Consejo del Rey y Sir John Cartera, que había luchado con éxito en 1528. La tasa de Caius de cómo la gente lo intentó para escapar de la enfermedad huyendo a Irlanda, Escocia y Francia, pero que seguidos ingleses como una sombra. Si bien perdonó a los nativos de aquellos países, todavía afectaban a los ingleses. La gente que había huido allí nunca fue oído hablar de nuevo en Inglaterra después de 1551 epidemia, pero una enfermedad similar era, informó el Leipzig en 1652. Diversas partes de Francia en 1818, 1821 y 1845. El norte de España en 1835. El norte de Italia en 18 a 49 y Holanda en 1850. En agosto de 1517. El nuncio papal informó sobre la epidemia de sudoración e incluido el consejo dado para tratarlo. El sudor duró 24 horas. Más o menos, unirse al ajuste que fue fiel a tomar cualquier bebida fría o para permitir que cualquier aire penetrara en las prendas o ropa de cama. En que el paciente comenzó a transpirar era necesario tener algo más cubriendo de lo habitual, aunque incluso en se necesitaba mucha precaución ya que algunos tenían asfixiado por más de un requisito. Cantidad de cobertura de la alcoba debe tener un fuego moderado para no calentar la habitación, pero para mantenerla tibia temperatura. Los brazos deben estar cruzados en el seno del paciente y gran cuidado ser tomado como el aire menos alcanzado el axilas. Para descuidar estas precauciones, aseguró la muerte inmediata del gran. Crónica de Londres grabó mucho. La gente murió repentinamente por falta de bien orientación para que se mantuvieron demasiado caliente y vestidos que muchos se quemaron. Ellos podría haberse salvado con moderado manteniendo. El cronista John Jardine escribió de médicos que aconsejan a las personas a acostarse en sus ropas y ropa de cama para quedarse en la cama durante 24 horas para evitar comer carne y beber lo menos posible. Polydor Vergil. Tasa de cómo sobrevivientes de la enfermedad compartía cómo la habían vencido y que el consejo incluía retirarse inmediatamente a la cama a la primera señal de enfermedad, que miente en silencio y no se mueve por exactamente 24 horas, añadiendo ropa lentamente para que la sudoración vendría suave y naturalmente. Evitar comer el mayor tiempo posible, beber líquido tibio y mantenerla todo el cuerpo cubierto. Muchos de los fuentes contemporáneas reportan la enfermedad solo afecta a las personas en inglés y extranjeros siendo inmunes a ella o atraparlos suavemente. Esto obviamente no es completamente cierto porque la enfermedad lo hizo extendido en el continente a finales 1520 y una enfermedad similar fue registrada en el siglo XIX en Europa. Sin embargo, en 1881 Dr.
Arthur Bouda presentó un artículo a la Sociedad de Antropología de París en que argumentó que la enfermedad no lo hizo afecta solo a los ingleses pero que afectado el razas de pelo rubio del norte de Europa, es decir los que descendieron de los anglosajones y que fueron los que descendieron de los celtas que se salvaron. Es una teoría interesante que nadie sabe seguro de lo que era la enfermedad del sudor y lo que realmente lo causó. Teorías sobre su identidad encausada incluyen artrópodos, virus transmitidos, comúnmente conocido como arbovirus, el hecho que era una enfermedad de verano que afectadas muchas comunidades rurales podrían sugiero que fue un artrópodo nacido. Virus con un roedor huésped, un virus, enfermedad pulmonar como el hantavirus. Síndrome pulmonar HPS. Este síndrome es causado por la captura de un virus de infectados roedores pequeños y tiene la siguiente síntomas en la sucesión de la fiebre, mialgia, dolor de cabeza rápidamente progresiva, no edema pulmonar cardiogénico. 88% de los pacientes requieren ventilación mecánica dentro de las 24 horas de ingreso al hospital, y la muerte dentro de las 72 horas. Mal aire sucio, casas y una rica dieta. De John Cayus concluyó que la enfermedad fue causada por ropa y espíritus impuros de aire no revuelto y cuerpos corruptos por repleción, demasiado carne en la dieta o comer infectados frutas. Erasmus en una carta a Frances, médico al cardenal de York, escribió de cómo no estaban las casas inglesas construido para hacer un proyecto a través posible y que sus pisos de prisas eran antihigiénicas porque a veces eran no renovada desde hace unos 20 años y así permitieron escupir el vómito de la orina de los perros y de los hombres a la escoria de la cerveza y desechados trozos de pescado y otros tipos indescriptibles de filth para desollar. Otros mezclan la humedad, brumoso clima inglés, pero estos factores es poco probable que hayan causado tal epidemia recurrente. Fiebre en el pasado. Algunos han sugerido que la sudoración enfermedad fue en realidad la fiebre recurrente, que es una enfermedad transmitida por piojos o garrapatas. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, articulación y dolor muscular y náusea. La gripe. Algunos creen que ha sido una formatear la influenza, pero la influenza era conocido en los siglos XV y XVI y sin embargo enfermedad de sudoración se escribió sobre como enfermedad nueva e impactante. Ninguna de las teorías parecía realmente ajustar los síntomas y la propagación de la sudoración. Enfermedad en el siglo XVI y tal vez este asesino Tooth siempre será una misterio. En un artículo de la sudoración la enfermedad vuelve en la revista Discover, Gant y T.H. White señalan que posiblemente podría probar su hipótesis que es el síndrome pulmonar por hantavirus, asumiendo el cuerpo de Henry Brandon, duque de Suffolk, que murió de sudoración. Enfermedad en 1551, pero no tienen planes perturbar su tumba porque las probabilidades de la supervivencia de este tipo de genética, el material es muy bajo. Supongo que solo vamos a nunca se sabe. Tú